Buen día, mi nombre es Ian Gael Muñoz Valdés, soy de UABC de la Facultad de FCIAS y para este video voy a presentar el tema de ciencia de datos y ética en la gestión de la información para la materia de análisis basada en datos. Para empezar, les voy a decir un poco del contenido que lleva este video. Como primero son los tipos de datos que existen, el segundo tema va a ser el flujo de trabajo en la ciencia de datos, el tercer tema es las etapas principales de la ciencia de datos. Como cuarto tema es la manera de recopilar los datos. En el 5 son formatos. En el sexto es almacén de datos. El séptimo es aspectos éticos. Y por último en el 8 es una conclusión que les voy a dar. Espero que este video sea de su agrado y comenzamos con la presentación. Para comenzar es fundamental entender los tipos de datos. Tradicionalmente clasificamos la información en tres grandes categorías. El primero son datos estructurados. Estos se organizan en formatos definidos, como las tablas de bases de datos relacionales o archivos CSV. Son ideales para consultas rápidas y análisis cuantitativos como en sistemas financieros o de inventario. También los datos semiestructurados. Son formatos como XML y JSON. Aunque tienen una estructura interna, no siguen un esquema rígido. Esto permite integrar información diversa, pero también requiere procesos de transformación antes del análisis. Por ejemplo, muchas aplicaciones web utilizan JSON para intercambiar datos en tiempo real. Después los datos no estructurados. Incluyen textos, imágenes, videos y audios. Este tipo de información es cada vez más abundante, sobre todo en redes sociales y plataformas multimedia. Extraer valor de estos datos demanda técnicas avanzadas, como el procesamiento del lenguaje natural o el reconocimiento de imágenes. Además, es interesante notar cómo el crecimiento de datos no estructurados ha impulsado innovaciones en la IA, permitiéndonos utilizar sentimientos en opiniones de usuarios o identificar patrones en fotografías. Esta diversidad nos presenta tanto oportunidades como desafíos en el manejo y análisis de la información. El flujo de trabajo en ciencia de datos es esencial para transformar información en conocimiento. Este proceso inicia con la definición del problema, donde se clarifica qué se busca resolver. Por ejemplo, una empresa minorista podría querer predecir la demanda de productos en temporada alta. Luego se pasa a la recopilación de datos, donde se integran fuentes variadas, desde sensores LOT hasta datos en redes sociales. La siguiente etapa es el procesamiento y limpieza, en la que se corrigen errores y se eliminan duplicados, asegurando la calidad del dataset. Posteriormente se realiza un análisis exploratorio que permite identificar tendencias y patrones mediante visualizaciones y análisis estadísticos. Una vez que entendemos nuestros datos, se procede al modelado, utilizando algoritmos de Machine Learning para generar predicciones o clasificaciones. Es fundamental, a continuación, evaluar y validar el modelo con métricas precisas antes de proceder a la comunicación de resultados, ya sea mediante dashboards o informes ejecutivos. Cada etapa es interdependiente, lo que garantiza que las conclusiones obtenidas sean robustas y aplicables en la toma de decisiones estratégicas. Profundizando en el proceso, podemos identificar las siguientes etapas principales. Primero es la recolección de datos. No se trata solo de obtener información, sino de validar su procedencia y calidad. Por ejemplo, utilizar APIs de redes sociales para obtener datos actualizados sobre tendencias. El segundo es la preparación y limpieza. En esta fase se aplican técnicas como la imputación de valores faltantes y la normalización de datos. Es común, por ejemplo, corregir errores o encuestas o registros históricos. El tercero es el análisis exploratorio. Aquí se usan herramientas de visualización, como gráficos de dispersión o histogramas, para descubrir correlaciones y anomalías. Un análisis correcto puede relevar patrones inesperados que enriquecen el modelo final. En el cuarto es el modelado y algoritmos. Se seleccionan modelos que pueden ir desde regresiones lineales hasta complejas redes neuronales, dependiendo del problema a resolver. La elección del algoritmo es crucial y suele requerir múltiples iteraciones. En el quinto es la evaluación y validación. Medir el desempeño del modelo mediante métricas como precisión, recall o el error cuadrático medio. Asegura que el modelo sea confiable y aplicable a nuevos datos. Y como sexto y último es la implementación y comunicación. Finalmente, los resultados se presentan a través de dashboards interactivos o informes detallados, facilitando la toma de decisiones estratégicas y retroalimentación de diferentes áreas de la organización. Cada una de estas etapas contribuye a un proceso integral que transforma datos crudos en conocimientos accionables, permitiendo a la organización ser más ágiles y precisas en sus decisiones.
La recolección de datos es fundamental y se puede realizar a través de dos grandes métodos. Las fuentes primarias. Estas incluyen encuestas, entrevistas y la medición directa mediante sensores o dispositivos LOT. Por ejemplo, en el sector salud, dispositivos portátiles recopilan datos en tiempo real sobre la actividad física y parámetros vitales de las personas. Las fuentes secundarias se refieren a datos ya existentes que pueden obtenerse de bases de datos públicas, APIs, informes de investigación o mediante técnicas de web scraping. Este enfoque es útil para comparar información histórica y para enriquecer los análisis. La integración de ambos métodos permite obtener un panorama completo y actualizado, maximizando el valor analítico y facilitando la identificación de tendencias emergentes. Los datos se presentan en una amplia variedad de formatos, cada uno con sus ventajas y desafíos. Los datos estructurados se encuentran en formatos como CSV o en bases de datos SQL y permiten consultas rápidas y análisis sistemáticos. Los datos semiestructurados, formatos como JSON o XML, facilitan la integración de información en diversas fuentes, aunque requieren transformaciones para análisis profundos. Los datos no estructurados comprenden textos, imágenes y videos y audios. Este tipo de datos ha ganado protagonismo en el auge de redes sociales y plataformas multimedia, y su análisis demanda técnicas avanzadas como el procesamiento del lenguaje natural o algoritmos de visión por computadora. La correcta interpretación de estos formatos es vital para extraer información valiosa, lo que ha impulsado al desarrollo de nuevas herramientas de integración y análisis. El almacenamiento de datos es una decisión estratégica para cualquier organización. Tradicionalmente, se han utilizado bases de datos relacionales para gestionar datos estructurados. Sin embargo, el crecimiento en el volumen y la diversidad de datos ha impulsado el uso de data warehouses, que permiten centralizar información para el análisis complejos. Hoy en día, los data lakes se utilizan para almacenar datos en su forma original, lo que brinda flexibilidad para análisis futuros y procesamiento en tiempo real. Además, las soluciones en la nube ofrecen escalabilidad, reduciendo costos y permitiendo un acceso más ágil a la información. La combinación de sistemas locales e infraestructura en la nube, que es un enfoque híbrido, resulta ser la opción más eficiente para afrontar los desafíos actuales en gestión de datos. Un aspecto crucial en el manejo de datos es la ética. La protección de la privacidad y la obtención de un consentimiento informado son pilares fundamentales. Antes de recolectar datos, es imprescindible que los usuarios comprendan cómo se utilizará su información. Esto, junto con la implementación de medidas de seguridad, como el cifrado y la anonimización, protege contra accesos no autorizados. Además, la transparencia es vital para generar confianza. Normativas como el RGPD establecen estándares que aseguran que el tratamiento de datos se realice de forma lícita y responsable. Más allá del cumplimiento legal, adoptar prácticas éticas robustas es esencial para fomentar un entorno digital seguro y equitativo. Personalmente, considero que el compromiso ético en el manejo de datos no solo protege derechos fundamentales, sino que también fortalece la relación entre ciudadanos y organizaciones, promoviendo un desarrollo sostenible y justo. Para concluir, tras analizar detalladamente los diversos aspectos del proceso de la ciencia de datos, que es desde la clasificación de los datos, la recolección, el procesamiento del modelado, hasta las complejidades del almacenamiento, se evidencia que cada fase requiere de un rigor metodológico y una integración precisa de herramientas técnicas. Este recorrido nos permite comprender que la transformación de datos es conocimiento útil, no es un proceso fortuito, sino el resultado de una serie de pasos interconectados que aseguran la validez y confiabilidad de los análisis. Además, resulta fundamental resaltar que la gestión ética de la información, tal como lo exponen fuentes como KPMG y en el documento La gestión ética de los datos, es un componente esencial en el contexto actual. La protección de la privacidad, la garantía del consentimiento informado y la implementación de medidas de seguridad son pilares que no solo cumplen con normativas legales, sino que también promueven la confianza y la transparencia en la sociedad. Este enfoque ético es indispensable para evitar el mal uso de la información y para fomentar un desarrollo tecnológico responsable y sostenible. En síntesis, el verdadero desafío consiste en equilibrar la innovación y la eficiencia en la ciencia de datos como un compromiso ético sólido, que asegure el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y contribuya al bienestar colectivo. Agradezco su atención y quedo a disposición para profundizar o discutir
cualquier aspecto adicional de estos temas.